escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Primero, querido Héctor, te ofrezco una disculpa por la confusión de la hora. Discúlpanos, por favor. Y te escuchamos, adelante. Bueno, aproveché para escuchar, quiero hacerte un comentario sobre el aniversario de la Constitución, pero aproveché para escuchar el increíble anuncio de Morena. Imposible poner tantas mentiras, tantas fantasías en un espacio tan pequeño de un partido que en estos momentos está candidateando para gobernar al estado de Guerrero, a la encarnación humana de todos los defectos del estado de Guerrero. A un hombre violento, borracho, violador, un personaje que es parte de la peor forma humana, política, que puede encontrar una figura pública. Félix Salgado Macedonio. Es increíble que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de gobierno de la República, defiendan, y desde luego el dirigente de Morena, defiendan a este tipo, porque el delito del que lo acusan, dicen, ya prescribió. Lo que no ha prescrito, Joaquín, es él. Él es el que no ha prescrito. Y es increíble que un partido que es capaz de este atentado contra la política, contra la moral, contra las mujeres, sea capaz de contarnos en ese anuncito que hacen que ellos son la esperanza de México. Qué terrible esperanza, Joaquín. Si este va a ser, digamos, la vara de medir de Morena para ser la esperanza de México, qué terrible esperanza. Pero bueno, quería hacerte un comentario sobre la Constitución, que hoy cumple, creo que 104 años. Es muy vieja esa Constitución, Joaquín, pero en realidad es una Constitución novísima. Es una Constitución que ha sido transformada 2 veces profundamente en los últimos 10 años. Una por el gobierno de Enrique Peña Nieto y otra por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una en un sentido y la otra en el sentido contrario. El gobierno de López Obrador ha sido muy ineficaz en muchas cosas, prácticamente en todas, pero en esto de cambiar las leyes y la Constitución, no, ha sido muy, muy eficaz. Ha hecho, pues, si no me fallan las cuentas, por lo menos 10 reformas constitucionales en estos 2 años, y estas reformas han traído como consecuencia el cambio de por lo menos 50 artículos de la Constitución. No va a haber mucho caso de la precisión de las cifras, pero es en ese orden de magnitud. Entonces, la verdad, bueno, y por una parte. Y por otra parte, todas las reformas constitucionales básicas, Joaquín, que ha hecho este gobierno, han sido cuestionadas, están querelladas, están sujetas a controversias constitucionales, a acciones de constitucionalidad, a amparos que han puesto infinitos particulares e instituciones. De manera que una buena parte de la inmensa mayoría de todas las leyes nuevas que tenemos, nuestra novísima Constitución, está sujeta a revisión constitucional, está sujeta todavía a que la Suprema Corte diga si esos cambios que han hecho son constitucionales o no, violan o no violan garantías fundamentales que están en la Constitución, como por ejemplo la ley de extinción de dominio, la ley de seguridad pública, la ley de la Guardia Nacional, casi todas, la ley de educación, todas las reformas constitucionales están querelladas, están sujetas a revisión, esperando el fallo de la Suprema Corte.
Entonces estamos en una situación muy notable porque tenemos una constitución, como si dijéramos, que en una parte sustantiva de sus postulados está en vilo, o quien está sujeta a revisión. Tenemos un gobierno que está sujeto una legislación de este gobierno que está sujeta a revisión constitucional. Entonces uno no sabe muy bien en estos momentos realmente qué es lo que celebramos cuando celebramos el aniversario de la Constitución mexicana. Pero no está claro cuál es la Constitución que realmente tenemos, aunque obviamente la que está vigente es la que está legislada, es la que está aprobada, pero está toda cuestionada y le falta por lo menos la sanción fundamental de la Suprema Corte de Justicia. Así que, bueno, pues es una de estas situaciones muy mexicanas del sí y el no, y a lo mejor sí y a lo mejor no, en un aspecto central de nuestra vida pública, que es nada menos que nuestro Código Constitucional. Entonces, es un aniversario en donde es difícil decir qué es lo que estamos celebrando, porque en todo caso estamos celebrando un conflicto constitucional, una constitución muy nueva y muy discutida y muy desafiada legalmente por una enorme cantidad de ciudadanos e instituciones. Acuérdate también, Héctor querido, que el presidente López Obrador dijo al principio de su gobierno que él iba a hacer las grandes reformas constitucionales en la segunda mitad de su gobierno, no en la primera. Pero resulta que ha hecho varias, por ejemplo, una de ellas que era una de las fundamentales, la ley NALE, pues la reforma en el tema de energía, que en la segunda sala le dio para atrás prácticamente. Pero esa todavía no es una reforma constitucional. Él no ha intentado hacer la reforma constitucional de la ley de energética. Lo que él hizo fue una especie de reglamento que contiene todo el espíritu de la ley que él quisiera. Pero es ese reglamento el que la sala del ministro Aguilar encontró inconstitucional por su mayor parte. Entonces, la verdad es que ha ido muy rápido el presidente en esto y no ha esperado a la segunda mitad de su gobierno. En algún momento le dijo a su colaborador de comunicación, a Jesús Ramírez, ahí como la pasada en una mañanera, y es verdad, esa fue una de las cosas ciertas que dijo en la mañanera, dijo, bueno, ¿cómo cuánto nos falta de cambiar la Constitución? Dice, a lo mejor ya no nos falta tanto, ¿no? Respecto de lo que quería cambiar. Y la verdad, creo que no le falta tanto. Creo que en eso este gobierno se ha sido muy eficaz, pero está, repito, sujeto a revisión constitucional. Entonces estamos un tanto cuanto en vilo, aunque, repito, la ley constitucional que está escrita, que está legislada, es la vigente, solo que está sujeta a revisión. En fin, gracias querido Héctor, te mando un abrazo. Está padre. Joaquín, encantado. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Otro abrazo, Héctor Aguilar Camín. Y no vuelvo a pasar lo de hoy. Héctor, te reitero la disculpa. Héctor Aguilar Camín.